Encantado. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual organizada por el Instituto de Auditores Internos del Ecuador. Es un placer para nosotros que otra vez nos acompañen. También conversemos que en el mes de mayo se celebra internacionalmente el mes de la concienciación de la importancia de la auditoría interna. Soy David González, presidente del directorio del Instituto de Auditores Internos del Ecuador, y tengo el grato placer de compartir esta tarde y realizar un par de preguntas a un reconocido empresario ecuatoriano, Roque Sevilla, CEO de Grupo Futuro. Antes de darle la palabra a Roque, indicarles que las preguntas serán realizadas mediante Slido. El código es el 80475. Una breve descripción de Roque. Es un economista, empresario, ambientalista y político ecuatoriano. Es presidente del Grupo Futuro, que contempla varias empresas de turismo y de seguros. En el año de 1976 creó la Fundación Natura. En 1991 fue designado director del Fondo Mundial de la Naturaleza de los Estados Unidos. En 1997 fue nombrado miembro del directorio del Fondo Mundial de la Naturaleza. Fue concejal del Distrito Metropolitano de Quito en 1992, fue asambleísta constituyente en 1998 y luego alcalde del Distrito Metropolitano de Quito hasta el año 2000. Antes de empezar con la encuesta, para poner en contexto qué es lo que hemos vivido con datos actualizados a la fecha, estamos viviendo una crisis como nunca antes la hemos vivido. A pesar que han pasado ya varios días, ya varios meses, aún nos enfrentamos a una incertidumbre respecto a la duración de esta crisis. Aparte de las invaluables pérdidas humanas, la economía mundial se ha visto gravemente afectada. Según expertos, estamos frente a eventos económicos peores a las consecuencias económicas de la Gran Depresión de 1930. Aquí podemos apreciar la curva de contagios en el Ecuador. Al día de hoy, los contagios ascienden a 34.151 personas. Considerar que recién empezamos el 23 de febrero de ese año. Podemos apreciar la curva exponencial que presenta el tema de los contagios. Algunos expertos hablan que en el Ecuador estamos enfrentando una triple crisis. Aquí tenemos información del Banco Mundial, del Banco Central del Ecuador, de Moody's y de Goldman, donde nos dicen que, aparte del problema que tenemos del COVID-19, que es a nivel mundial, como país tenemos problemas por la disminución en los precios del petróleo y las restricciones estrictas que tenemos al acceso de financiamiento externo. Los organismos antes mencionados prevén que el PIB del 2020 para el Ecuador va a decrecer en aproximadamente el 5.5%. Respecto a proyecciones del PIB, en el World Economy Outlook emitido por el FMI en el mes de mayo, con corte a abril 2020, podemos ver que los tres países más afectados de la región son Venezuela, México y Ecuador. Prevemos que en el año 2021 vamos a tener PIB positivos. Actualmente tenemos un país que está tratando para salir a operar, para salir a comercializar. Tenemos, de acuerdo a la semaforización, cantones de provincias como Orellana, Morona, Santiago, Guayas, Loja y Zamora Chinchipe, que ya han cambiado su color a amarillo y en algunos casos hasta verde. Se espera que el resto de provincias vayan cambiando el color de sus semáforos para que el tema económico pueda surgir nuevamente. Entonces, en base a lo que hemos conversado, permíteme dejar de compartir la pantalla y ahora sí. Listo. Roque, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos con una audiencia de aproximadamente 500 auditores. Y la pregunta es, ¿cómo debe responder una organización ante casos como los que estamos viviendo? El tema del COVID ha representado disminución de operaciones que en algunos casos llegaron a ser paralizaciones completas. Bueno, primero un saludo a todos los que nos están viendo y decirles que pues es tan sorprendente lo que estamos viviendo que ninguna preparación era suficiente para poder decir que no
representa una dificultad para ninguna empresa. Yo creo que inclusive las empresas que están teniendo éxito están teniendo un problema porque tampoco pensaban que iban a crecer de la manera que tal vez están creciendo. Pero la gran mayoría de las empresas lo que están es sufriendo una paralización brutal, de la que no había ninguna idea de preparación ni de que se podía presentar, ni siquiera de la posibilidad de que eso podía estar allí. Siempre en todo empresario sabe que la empresa que él dirige tal vez puede estar sufriendo un momento de fracaso, pero son cosas individuales. Tal vez se podría decir que un sector específico se afecte en un momento determinado, pero lo que ha sucedido ahora es que se ha afectado absolutamente toda actividad y en todo el mundo. Esto es la otra cosa, no es que es un mal que afecta a una región, un continente, no, el hemisferio occidental o el hemisferio oriental, no, es todo el planeta el que está sometido a esto. Entonces, toca actuar con la capacidad de improvisación. Al no haber planeación, tiene que haber improvisación. Esa era mi segunda pregunta. ¿Cómo reinventarse ante esta emergencia? La idea básica es ver las cualidades inclusive que podamos tener. Fíjense en que países como los europeos que tienen invierno y que saben que viene el invierno, se preparan para el invierno y son muy planificadores. Los países tropicales, los países que viven más todavía en el cinturón ecuatorial, que se caracteriza por una estabilidad climática absoluta, o sea, nunca cambia el clima. No somos planificadores porque no necesitamos prepararnos para la época del invierno, pero tenemos una capacidad de improvisación enorme, porque igual enfrentamos problemas y esos problemas hay que resolver sobre la marcha. Y la sensación que yo tengo es que las empresas como las nuestras, acostumbradas no tanto a la planeación cuanto a la improvisación, van a estar en mejor condición en este caso que las que están sujetas a siempre planificar. O sea, la velocidad del ajuste puede ser insoportable para una empresa que lleva a cabo los planes futuros con mucha meditación previa. Nosotros nos ajustamos a las circunstancias. La propia inestabilidad política que hemos vivido durante tantos años nos hace que de golpe nos ajustemos a las nuevas circunstancias a una velocidad más o menos sorprendente. Yo siempre recuerdo el análisis que hacía una socióloga inglesa comparando esta actitud entre europeos y sudamericanos. Y entonces decía, basta comparar el fútbol y cómo juegan los ingleses y sobre todo los alemanes, que juegan de manera planificada. Todos los movimientos están estudiados. Cómo juegan los argentinos y cómo juegan los brasileros. Es una creación, una invención del movimiento y de la conducción del balón ese instante, que no lo pueden repetir. Simple y llanamente ese momento, esa genialidad de la improvisación le llevó al gol. Son dos formas totalmente distintas de actuar. Yo creo que en ese sentido tal vez nosotros tenemos esa ventaja y vamos a tener que adaptarnos a unas nuevas condiciones con alta capacidad de improvisación y ajuste. Mucho siguiendo entonces los principios de Darwin en el sentido de que el que no se adapta no sobrevive y tiene que adaptarse a una velocidad sorprendente. La otra cosa es que no sabemos lo que va a pasar mañana. En las empresas nuestras nos hemos pasado tratando de proyectar cómo va a ser el futuro inmediato. Y hay
10 teorías. Y entonces, hoy día, por ejemplo, vimos lo que iba a ser el negocio turístico. Y habían miles de combinaciones. Me parece que habían como 10 o 12 escenarios diferentes posibles, en donde la planeación ya no es posible, sino que tenemos que decir, conforme vayamos avanzando, nos vamos adaptando a la noticia que llegue. No sabemos cuándo van a abrir los aeropuertos, no sabemos qué políticas van a tener los países en cuanto a la salida de sus nacionales o la llegada de los turistas a esos países. No sabemos cómo van a actuar las líneas aéreas, cómo van a financiar si es que solo llevan un tercio de pasajeros, si es que qué valor van a tener los pasajes y cuando ya lleguen al destino, en este caso al Ecuador, qué medidas y qué protocolos debemos tomar para evitar que esos pasajeros se contaminen o contaminen a nosotros. El caso de Galápagos es especialmente preocupante. Se ha hecho un esfuerzo brutal por aislar a los enfermos. ¿Y qué pasa si mañana abrimos la posibilidad de la llegada y alguien se contagia? ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo vamos a visitar los sitios de visita de Galápagos manteniendo la distancia? Si se suben 15 personas en una panga y van juntitos, bueno, entonces vamos a tener que diseñar alguna cosa al apuro para ver cómo nos acomodamos y vamos a tener que improvisar. Entonces, yo creo que esa va a ser la característica más importante de este primer periodo. Es de rapidísima improvisación y luego, cuando ya se abran las perspectivas y se tenga una mayor seguridad, que para el caso del turismo, que pongo como ejemplo, será la existencia del tratamiento rápido. O sea, si alguien se enferma, se toma una pastilla y es una gripe común, bueno, está resuelto el problema. Y sin duda, la existencia de una vacuna. Ese rato volveremos a algo muy parecido al anterior, aunque las cosas igual hayan cambiado. Así es. Muchísimas gracias. El tema de que estamos viviendo actualmente también nos da oportunidades. Entonces, ¿cómo construir buenas relaciones con los clientes? Entiéndase a cliente, tanto el cliente interno que forma parte de la organización, como el cliente externo, quien nos compra los bienes y servicios. Bueno, lo primero, el cliente interno, ¿no? La trascendencia que tiene el cliente interno, esto es el empleado, el funcionario, que ha dedicado tantas horas de tiempo para el progreso de la empresa. Aquí nuestra filosofía, lo menos, es que no sé qué haremos todo lo posible por evitar a toda costa que nadie de la organización salga. Nosotros tenemos 4.500 empleados en 14 empresas. Y claro, viene la pregunta, ¿cómo mantenemos a cada uno de ellos? Las diferentes empresas, unas están yendo razonablemente bien y van a tener un pequeño margen de utilidad, muchísimo menor a la que estaba proyectada, pero van a estar por encima de la línea y van a estar en azul. Y hay otras que van a tener unas pérdidas gigantescas y que solo pueden sobrevivir si reciben créditos masivos para poder pasar este agujero. Pero hemos tomado esa decisión. Nuestro cliente interno es debido a muerte para nosotros. Entonces, vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tenerlo junto a nosotros. Y en el caso del cliente externo, es mantener el contacto y decir, vean, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para sobrevivir y por tanto para seguir brindando los servicios o los bienes que les hemos venido dando desde antes. Ese contacto es absolutamente necesario para también entender la situación del cliente externo, que también está pasando por una situación muy difícil. Entonces, las dos cosas tienen que funcionar con un enorme sacrificio para todos y tratar de compartir los sacrificios. Así es. Yo también leí un artículo que nos decía que las empresas y las personas tienen que entender que no van a ganar lo mismo. Eso es algo que nos está afectando a todos. O sea, literalmente bueno, es a todos. Ese es un cambio de valores y este es el otro término enorme que creo que va a ser un cambio de cultura, ¿no? Que va ligado a varias cosas.
nosotros hemos tenido una costumbre que viene del capitalismo puro, en el sentido de que en la universidad, si ustedes estudiaron administración, auditoría, en el caso de ustedes, yo economía, ¿qué es lo que nos enseñan? Maximizar los resultados. O sea, la importancia que tiene el valor, el shareholders value que se llama, el valor de las acciones que pertenecen al dueño de la empresa. Ese era el objetivo central, tratar de valorizarlo cada vez más. Ese era el objetivo central. Y para eso, pues, no nos ha importado mucho las otras cosas. Ya desde hace algún tiempo, muchas empresas están cambiando y hace 4 o 6 meses se reunieron, me parece, 300 empresas de los Fortune 500 y llegaron a la conclusión, no, estamos errados. Solo pensar en el shareholders value no funciona, porque se está desarmando el resto del sistema. No se puede vivir en un país donde las diferencias entre ricos y pobres es gigantesco. O sea, les dejo a mis hijos un patrimonio muy importante, pero van a vivir en una situación absolutamente inmanejable, insoportable por la pobreza del resto de la gente o por las presiones sociales o el disgusto social generalizado que existe. Así que, ¿para qué sirve el dinero dentro de esas circunstancias? Así es. Y la otra cosa tiene que ver con el planeta. Yo creo que es la primera vez que todos estamos sufriendo el mismo embate. Es primera vez, por tanto, que nos damos cuenta que estamos sentados en la misma nave, porque los hombres hemos creado unos límites en el mapa y hemos trazado una línea en el paisaje. Bueno, esa línea no existe, es un invento nuestro y hemos dividido por países, por regiones, etcétera, etcétera. Bueno, eso no existe. Lo que sí existe es un planeta que funciona con unas normas que nosotros hemos irrespetado sistemáticamente. Y la impresión que yo tengo es que esto del COVID-19 no es sino un preanuncio de lo que se nos viene, y es el cambio climático. Si nosotros no nos damos cuenta que este recién es un pequeño bocadillo para antes de la verdadera cena que viene, que va a ser el cambio climático, no estamos entendiendo el mensaje. Y yo creo que ese mensaje nos conduce a entender que trabajamos ya con una visión mucho más amplia en que el accionista es uno de los elementos que tenemos que atender. Y pues tenemos que atender, como ustedes bien conocen, los 7 stakeholders que son parte de la gestión correcta de una empresa. Qué análisis valioso y qué advertencia interesante lo que nos comenta. Desde su experiencia, algunos consejos para una correcta administración en tiempos de crisis para las personas en general. A ver, en tiempos de crisis lo primero que hay que tratar de hacer es ser lo más ahorrativo y lo menos demandante posible, ¿no es cierto? Porque las circunstancias están para eso. Y a cambio, poner el doble, el triple, el cuádruple del trabajo. Es la situación del soldado en la guerra. El soldado en la guerra está en las condiciones más adversas que uno se puede estar, metido en una trinchera con un clima insoportable, ensopado de la lluvia y del frío, pero además con la amenaza segundo a segundo de que pierda la vida. Así de grave es la cosa. Y tiene que hacer sacrificios muy grandes. Tiene que además vencer al enemigo y no puede quedarse atrincherado cobardemente, sino que sacar valentía de donde sea y salir de la trinchera y tratar de ganar territorio y vencer al enemigo. Bueno, eso es lo que nos toca hacer ahora. Y claramente se ve que hay un grupo de personas que ya están haciendo el trabajo del soldado en la trinchera y de que salen al ataque. Y hay otros que cómodamente están en la retaguardia diciendo, no, yo no voy si es que a mí no me dan un equipamiento especial, si es que a mí no me dan una super arma,
tengo a mi mamita que necesita que yo me vaya a la casa y no puedo atender ahora esta situación, que es todo el sector público que estamos viendo que no está dispuesto a ningún sacrificio. Veo que, por ejemplo, una cantidad de políticos critican al gobierno sobre las leyes que se acaban de aprobar y resulta que no hay otra opción. Cuando dicen van a elevar el precio de la gasolina va a fluctuar con el precio mundial de acuerdo a la decisión que han tomado. Y si no, podemos seguir subsidiando. No podemos seguir subsidiando. Va a resultar que vamos a tener el máximo precio posible de la gasolina, que es la escasez total. El ejemplo es Venezuela. Venezuela tiene el precio más bajo de la gasolina del planeta, pero no hay gasolina. De tal manera que es el precio más alto del planeta, porque ningún dinero puede comprar la inexistencia del producto. Entonces, creo que tenemos que adaptarnos a esa condición. Enorme sacrificio, enorme esfuerzo, trabajo intenso y confianza en el futuro. Esas son las cosas que vamos a tener que acostumbrarnos ahora por algún tiempo y luego hacer las otras cosas que digo, de entender que no solo lo de uno es importante, sino lo de los demás, esos 6 stakeholders adicionales. Listo. Ahora vámonos al tema un poco económico, un poco empresarial. Las tendencias de las compañías a los diferentes consumos que realizan van a cambiar. Entonces, ¿cuál cree usted que son los cambios que tendremos en los consumos, no solo en tema de productos, sino también en el tema de servicios? Y sobre todo lo relacionado con servicios profesionales, considerando la audiencia que estamos teniendo en este conversatorio. A ver, de la experiencia nuestra, nosotros ya veníamos preparándonos muchísimo al teletrabajo, ya lo veníamos haciendo a distancia. Ya en octubre, cuando hubo el paro, pudimos desplegar en gran medida el sistema, pero todavía no teníamos la respuesta del cliente. Nosotros estábamos preparados, pero el cliente no estaba dispuesto a eso. Este rato tenemos empresas, tenemos una empresa que se llama Salud S.A., que es la empresa más grande de servicios de salud. Y ha funcionado tan perfecto el sistema que la decisión administrativa es: no sé para qué tenemos oficinas. Realmente ya no creo que vamos a necesitar. El espacio que tenemos ahora, sin duda, ya no lo vamos a necesitar. Y claro, ahora estamos, en cambio, investigando si la gente está satisfecha de estar en las 4 paredes de su casa. Y ahí hay que hacer una serie de combinaciones. Pero ya veníamos con la idea de que la transportación de gran distancia, como es en ciudades complejas en el tránsito, como el caso de Quito o el caso de Guayaquil, pero sobre todo el de Quito, en que se pierde 2 horas, 2 horas y media en ir a la oficina y otras 2 horas y media en regresar al hogar, que vamos a necesitar desarrollar unas islas cercanas a donde vive la mayoría de la gente para que o trabaje en casa o se traslada a la isla. Y solo cuando necesitamos un intercambio importante, que también hemos aprendido ahora que es necesario, entonces tendremos unos salones en donde pueden reunirse la gente. Ese cambio, por ejemplo, es radical. No lo pensábamos hacer hasta hace poco. Ese cambio se viene sin duda alguna. La otra cosa es que muchos servicios van de los profesionales, los vamos a comprar. No va a ser necesario tener toda la gente en las empresas, sino el rato que necesito un servicio, lo recibo a distancia con gran calidad. El ejemplo es esta conferencia que nosotros podemos conversar tranquilamente, más de 500 personas, para que yo dé una charla. Bueno, hasta hace poco, si hubiéramos organizado esta misma charla, supongo que hubiéramos ido probablemente a la corporación financiera o a algún sitio allí y hubiera dado una conferencia, pero todos hubieran tenido que trasladarse allá, sentarse en ese lugar y entonces escuchar la conferencia. Ese hubiera sido el proceso normal.
pues este rato yo estoy en Puembo, no sé dónde están todos ustedes, pero deben estar en muchos sitios, y sin embargo estamos realizando exactamente la misma conferencia. Cambios como estos van a ser continuos y muy grandes, y va a haber que acostumbrarse a ello. Y la otra cosa es en el campo educativo, la cantidad de información que disponemos ahora y cómo podemos aprender a distancia. Ya no necesitamos ir a estudiar a los grandes centros educativos. Podemos estudiar desde aquí y escuchar las grandes conferencias de los grandes profesores de Yale y de Harvard y de Oxford. Bueno, es muy fácil, simplemente se entra y se aprende. Y para aprender los idiomas todavía es más fácil. Entonces hay como aprender 2 y 3 y 4 idiomas en periodos más o menos cortos. Toda esa serie de cosas van a cambiar enormemente el funcionamiento de las empresas. Pasa por ahí la otra cara de la medalla, que ya los guardias de control de acceso a los edificios van a ser menos importantes que los guardias de control de acceso a nuestras computadoras. Porque la cantidad de información que nos vamos a intercambiar, si quieren robarse esa información o alterarla, va a ser muy fácil, a no ser que se tomen medidas muy grandes. Entonces, es un verdadero mundo distinto. En el campo turístico, la gente no va a querer ir a las grandes ciudades, porque esas masas de gente ya no se vuelven atractivas. Pero lo que se acaba de descubrir, y hoy día hay un artículo en el New York Times, es que los que viven en esas ciudades están hasta la gorra de los turistas. El mejor ejemplo es Venecia. Venecia recibe 22 millones de turistas al año. 22 millones. Y es una isla de este porte. Bueno, los venecianos se acaban de dar cuenta que su ciudad es hermosa, que su ciudad es fabulosa. Ya no quieren los turistas. Pero claro, todos trabajan en el turismo. Entonces, leía las meditaciones de una veneciana que decía, vamos a tener que desarrollar otras actividades, vamos a aceptar un poquito de turista, pero le vamos a poner un pare. Lo mismo está sucediendo en Barcelona, que por fin los barceloneses pueden recorrer su ciudad sin la masa brutal de extranjeros que se están paseando por todo lado. Entonces, el turismo también va a cambiar. Van a ser grupos más pequeños, con destinos en contacto mucho con la naturaleza, y ahí tenemos nosotros que ser muy cuidadosos de que no nos invadan tampoco el Ecuador. Tenemos que ponerle también un límite a eso. Entonces, el concepto de los límites, del límite al crecimiento, eso va a ser una idea nueva que no estaba antes en nuestra agenda. El crecimiento debía ser indefinido, siempre tiene que crecer. La empresa que tiene éxito es la que más crece. No sé para qué, pero es la que más crece y a esa le valorizamos más. ¿Qué pasa si una empresa no crece o crece poco o cumple con una cantidad de otros requisitos? Es respetuosa al medio ambiente, paga los impuestos, trata súper bien a sus clientes, a los proveedores y a sus empleados. Y todos son felices, pero no crecen mucho. Ofrecen su producto de manera muy exclusiva. La calidad está por encima de la cantidad. Bueno, todas esas series de cosas creo que se vienen. Creo que se vienen como una nueva forma de hacer las cosas. Listo, ahora sentando un poco en el tema de la auditoría interna, en el tema del control interno, ya habíamos hablado algo acerca de que el manejo de la información, la nueva revolución que se habla hoy en día del tema de la información, que quien va a ganar es el que sabe cómo manejar y administrar la información que está en la web, en el Internet. Entonces, el auditor interno va a ayudar en esto, a controlar el tema de la fuga de información, el tema de la transmisión de datos, pero yendo más allá, ¿cómo debería apoyar el rol de las áreas de control interno y de auditoría interna ante estos tiempos de emergencia de COVID-19? A ver, en cuanto a la emergencia específica, una auditoría importantísima va a ser probablemente la auditoría de salud de la gente. Muy probablemente nuevos virus van a venir al planeta. Y entonces vamos a tener que tener ciertos protocolos de reacción ya con esta experiencia.
Y eso va a ser parte del desarrollo de las empresas. Por tanto, en general, los protocolos de seguridad, que son muy amplios, pues, puede ser desde la seguridad física en los ascensores y las gradas, o ante terremotos o eventos de la naturaleza, o puede ser los riesgos de la transportación, o puede ser cosas de salud que también tienen que estar controladas. Y entonces reacciones emocionales que también tienen que estar controladas. Todo eso es un nuevo capítulo que creo que nosotros no le hemos dado la importancia que se merece. Tal vez una cosa que fue revolucionaria hace un tiempo, muy incómoda al comienzo, y ahora creo que fue un gran paso, fue el incorporar a las personas con capacidades especiales a la gestión en las empresas. De golpe descubrimos que esas personas son iguales que nosotros, tienen algún tipo de limitación, pero comienzas a conocerles y en vez de que estén metidas en un closet como era antes, ahora son tus compañeros, son tus amigos y comprendes que es un ser humano como eres tú. Esos progresos también tienen que irse integrando muchísimo y tiene que ver con el tema de género, con el tema de las diferencias de edades. Esto es otra cosa sumamente importante. ¿Cómo podemos tener un directorio? ¿Qué característica, tal vez previo a esto, qué característica tiene un directorio? Bueno, todos son unos viejos como yo, ¿no? Todos tienen canas, todos son medios calvos, y si no, no entran al directorio, y todos son varones. Entonces, por ejemplo, en las organizaciones nuestras, nosotros hemos cambiado eso. Primero, la mitad tiene que ser mujeres, la mitad tienen que ser hombres. Esa es la primera norma. La segunda norma es que, y es una nueva que recién estamos introduciendo, el 30% tiene que ser de personas entre, escúchame bien, 20 años y 35. El segundo grupo es entre 35 y 65. Y el tercer grupo es de 65 y más. Así van a ser los directorios del grupo nuestro, porque se incorpora una forma de entender el mundo totalmente distinto. Las mujeres son vitales en un directorio por muchas razones, pero hay una razón fundamental económica, y es que ellas compran el 80%, o sea, el 80% de las compras son hechos por mujeres. Y entender qué es la preferencia del comprador es fundamental. Y si solo tenemos unos viejos con muchas canas sentados alrededor del directorio, no vamos a interpretar lo que el mercado está demandando. Pero tampoco vamos a entender lo que quieren los millennials. Y entonces la incorporación de los muy jóvenes es fundamental para entender el futuro, en cambio, de la empresa. Listo. Algo importante a recalcar es el tema del BSP, que es el Business Continuity Planning, que actualmente las empresas necesitan, pero están viendo que cuando estaban bien pensaban que era un lujo. Hoy leía un artículo que nos decía que el BSP es realmente importante para poder sobrellevar este tipo de cosas. Pero las empresas no vieron eso, ¿no es cierto? Y ahora lo que tenemos que atarles es a la gestión de riesgos, que es a donde va la siguiente pregunta. La gestión de riesgos nos ayuda a anticiparnos a lo que podría pasar y sacarle beneficio a esto. Entonces, ¿considera usted que en qué nivel puede ayudar la gestión de riesgos a sobreponerse de esta situación? Bueno, sin duda, vamos otra vez a la planificación. No vamos a tener que improvisar, sino vamos a haber planeado si hemos hecho el análisis de la gestión de riesgo, sin duda alguna. Pero no nos llame la atención de que se nos presenten casos de improvisación. Entonces aquí vamos a poner dos contrastes. A las empresas va a haber que entrenarles en dos cosas: en la buena planeación y en la excelente improvisación. Entonces, creo que debemos estudiar las dos cosas. ¿Cómo se planifica sistemática y organizadamente? Y ustedes conocen mejor que yo la cantidad de metodologías que hay, pero yo no sé si hay metodologías bien estudiadas de la improvisación, porque vamos a tener que enfrentar una cantidad de eventos no previsibles, muchos no previsibles,
y vamos a tener que aprender de ellos. Ahora, de este caso de total improvisación, vamos a tener que aprender mucho. Y entonces vamos a sacar conclusiones, pero yo a lo menos recomendaría esos dos campos de acción. El de la planeación del riesgo y por tanto estar preparados, y el de la capacidad de ajustarse rápidamente a lo que no estamos preparados. Y esa es la improvisación. Listo, muchísimas gracias. La última pregunta, antes de pasar a las preguntas de Slido, ¿qué es lo que espera un empresario de un auditor interno? Dícese de auditor interno a la persona que da aseguramiento y consultoría. Son las dos actividades principales que tienen como objetivo agregar valor y ayudar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que espera un empresario de un consultor, de un auditor interno en estas épocas de emergencia? Un auditor interno le da a uno un acompañamiento importantísimo de decirle aquí le toco unas campanitas, lo que dicen el whistleblower, ¿no es cierto? Que dice, cuidado, aquí está teniendo estos problemas y es importantísimo la presencia de él con la independencia y la seguridad de que él pueda decir lo que debe decir al nivel que corresponda para que se tomen las decisiones. Eso es fundamental. Si no, ¿para qué se tiene el auditor? Hay veces que el auditor molesta, es molestoso. Y yo creo que el auditor moderno tiene que ir más allá del Blue Book, ¿no? Tiene que tener esta capacidad también de intervenir en la planeación, de ser un estratega, de ver los riesgos del futuro. Y ahí también el auditor tiene que tener esa capacidad de adaptación a un mundo que cambia a una velocidad sorprendente. Entonces, ciertas normativas que se imponen a la auditoría interna, hay que mirarla con un signo de interrogación, a ver si son válidas en un mundo que cambia tan aceleradamente. Pero eso no quita el papel fundamental del auditor, del whistleblower, el que silba el pito, ¿no es cierto? Y dice, cuidado, aquí está pasando esto. Y es para ello que se tiene un auditor, y un auditor interno es el que nos va diciendo, aquí nos estamos equivocando, aquí estamos incumpliendo, esa serie de cosas. Pero a mí me gusta mucho más el auditor que también interviene y dice, oiga, para este nuevo mundo, ¿qué cosas nosotros, cada empresa se inventa para poder resolver los problemas? Y van a tener que tener esa capacidad de mirar el futuro y la capacidad de adaptación con nuevas normativas que el propio auditor interno sugiere porque las anteriores ya no sirven. Fíjense que solo las regulaciones que han cambiado en estos días, eso que no se pagan intereses durante un tiempo, que no se paga el capital, que no le pagan a uno los arriendos. O sea, hay una cantidad de cosas que se están descuadrando en cuestión de días, que esto no era lo normal, pues, ¿no? Entonces, estamos entrando en un mundo de cambios sumamente acelerados. Listo, así es. De acuerdo a lo que nos pregunta Carlos Cuenca desde Asunción, Paraguay, nos dice ¿qué debe ofrecer como iniciativa el equipo de auditoría interna a la junta directiva, al consejo que conversábamos, que es a quien se debe el auditor interno, en estos tiempos de cuarentena y pandemia, como colaboración o como contribución? Bueno, en estos días es importantísimo que el auditor nos acompañe en la revisión de los planes, más que los planes, porque no tenemos planes, sino en los escenarios, que él dé el lado suyo de los escenarios, ¿no es cierto? Podemos hacer todos los planes que ustedes quieran. No tenemos ninguna certidumbre de que ese plan se va a llevar a cabo. Entonces, es mejor tener muchos escenarios. Y al tener muchos escenarios, el auditor interno debería decir, pero cuidado, si vamos por este camino, vamos a tener estos agujeros, ¿no es cierto? Le estaba citando el tema de no tener una oficina central o de trabajar desde las casas. ¿Qué efecto provoca eso? Y el auditor debería decir, cuidado, aquí tenemos estos elementos que en condiciones normales no serían mi preocupación, pero ahora sí me preocupa, porque tenemos un sistema de funcionamiento
con un nivel de control absolutamente distinto del que teníamos antes. La presencia física hace que haya un grado de control. Por ejemplo, ¿cómo diablos controlo que alguien que está trabajando en casa está trabajando? ¿O cuántas horas está trabajando? Entonces, ¿es la interpretación de la calidad de sus servicios o es la cantidad de horas que está sentado allí? Entonces, esto indica que vamos a tener condiciones muy variadas y muy distintas. Así es. Usted como CEO del Grupo Futuro, tenemos una pregunta realmente interesante que dice, ¿con qué frecuencia escucha y aplica las recomendaciones emitidas por el Departamento de Auditoría Interna suyo? A ver, el Departamento de Auditoría es fundamental. Yo soy presidente del directorio y está mucho más a nivel del propio directorio que escuche esto y sin duda yo. Pero muchas cosas pasan por las gerencias directamente en la parte administrativa. Y ahí hay una obligación fundamental de escuchar el auditor y de discutir con él. Hay veces que uno se puede no estar de acuerdo con el auditor, pero hay que sentarse a discutir el tema en profundidad para justificar y explicar por qué no me importa que usted ponga esa observación, porque las circunstancias no justifican eso en este momento, ¿no es cierto? Pero si yo soy el gerente o soy el presidente del directorio, tengo que justificarla, tengo que tener la capacidad de explicar exactamente las razones por las cuales ese no es un riesgo que vale la pena tomar en cuenta en ese momento, en esa circunstancia. Y el auditor tiene que tener la capacidad de poder discutir esto de igual a igual con las autoridades, y las autoridades tienen que aceptar su opinión de igual a igual. Esto es fundamental para que funcione la auditoría, si no es mejor no tener auditoría interna. Así es. Una pregunta de Alex Vinuesa desde Quito que nos dice, en el teletrabajo existen gastos como el tema de la luz, del internet, los computadores. ¿Cómo ajustar el tema a la remuneración? A ver, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? El primer tema que nos preocupa es la salud física de la persona. Esto es, tiene un escritorio, la silla es ergonómica porque va a estar sentado horas delante de la computadora. ¿Qué tiempo máximo debe estar expuesto a la radiación de la computadora? ¿Tiene la computadora las protecciones para que reciba menos ondas dañinas el cerebro? O sea, hay mucho de la parte ergonómica y de salud de la persona. La segunda cosa tiene que ver con la salud mental. Nosotros hemos visto que estar encerrados todo el tiempo como que nos hace una falta brutal ver a los compañeros de trabajo, ver a los amigos, ver a los parientes y estar entre las cuatro paredes. Hay que ver si eso es saludable y por tanto hay que poner un sistema de rotación y de variación, si no esto se puede volver imposible. Pero hay una cosa adicional que también se ha estudiado en estos días, y es que el Zoom, lo que estamos haciendo este rato, es agotador, cansa muchísimo. Y la pregunta es, ¿por qué es eso? Y es porque al mirar a través de los píxeles que tenemos en un sistema como el Zoom que estamos utilizando ahora, una cantidad de gestos de la persona que son parte del lenguaje, parte fundamental del lenguaje, no se están transmitiendo. Y entonces el cerebro hace un esfuerzo especial para entender lo que yo estoy explicando. Si yo explicara eso en persona, ustedes probablemente tendrían un entendimiento mucho más amplio que el que tienen en este momento. Porque la comunicación corporal, verbal, es una cosa, pero hay otra serie de comunicaciones. Se sabe que mucho de lo que nosotros percibimos, lo percibimos por el olfato, por la intensidad y el timbre de la voz.
las parejas se enamoran, y eso ya se sabe, porque coinciden en los perfumes o aromas hormonales. Bueno, también puedo sentir si la persona que está conversando está con miedo porque emite olores de justamente miedo. Bueno, eso a distancia no lo podemos hacer. Y entonces, por eso hay que normar y cada cierto tiempo hay necesidad de reuniones del grupo de personas que trabajan para poder estar cerca, si no, se produce un alejamiento sistemático. Entonces, relato esto porque esa es la nueva realidad y vamos a tener que entender la parte psicológica, la parte hormonal, la parte del timbre de voz, la parte del movimiento de las manos. Si yo no pongo las manos acá arriba, si no las pongo acá, puede que esté moviendo las manos, pero la expresividad mía es mucho menor que si yo estuviera explicando esto mismo delante de ustedes. Listo, Roque. Muchísimas gracias. Yo creo que ya podemos empezar a dar terminada esta conferencia, sin antes realmente agradecerle por su tiempo y estoy seguro que lo que usted ha aportado el día de hoy va a ayudar muchísimo al desarrollo de varios profesionales que nos han seguido. Encantado, ha sido un gusto. Claro, qué mejor que saber de un empresario como usted, qué es lo que espera un empresario de su nivel de un auditor interno. Creo que hemos respondido a la duda, el objetivo de esta conferencia ha sido cumplido. Creo que algunas palabras para cerrar la conferencia. Bueno, un saludo a todos ustedes, decirles que tal vez el consuelo que tenemos todos que estamos sufriendo, que no hay nadie que esté contento con la circunstancia, ¿no es cierto? Hemos descubierto cosas muy bonitas, la relación familiar, el cariño que sentimos por nuestros amigos, los efectos que estamos viendo en la naturaleza. Acabo de mandar por mi Twitter, les recomiendo que lo vean, 2 escenas en un hotel nuestro en la selva, de un puma, por ejemplo, que está dejando su marca y que es una cosa extraordinaria, o un lote de 14 coatís que pasan delante de una cámara oculta que tenemos en el bosque, cosa que no hemos visto nunca antes, pero claro, como no hay turismo, a pesar de que van muy pocos turistas a este santuario que tenemos, sin embargo, este rato la naturaleza se está adueñando del paisaje, el aire está más limpio, hay menos ruido, toda esa serie de cosas nos van a hacer cambiar, ese es el lado positivo. El lado duro es que hemos perdido algunos amigos queridos, han fallecido algunos parientes nuestros o han quedado mal de haberse enfermado. Todo esto ha sido una cosa que hiere mucho. Hemos visto imágenes dramáticas de una ciudad tan querida como Guayaquil y todo eso llega al corazón y llega al alma. Y entonces tenemos que volvernos mucho más humanos, valorar lo que es la amistad, el cariño, el amor y el esfuerzo que debemos hacer por ser solidarios. Esto es fundamental. Así que les dejo con ese mensaje y espero que todos sobrevivamos bien este periodo tan especial. Listo, Roque, muchísimas gracias. Antes de despedirme, simplemente invitarles que como organización, como instituto, hemos preparado 2 conferencias virtuales para la próxima semana. Una es el día martes 26, que hemos organizado en conjunto con la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en la cual yo seré ponente desde Ecuador y nos acompañará Daniel Romero desde Estados Unidos para ver perspectivas de Ecuador, Estados Unidos, qué es lo que un auditor interno debe hacer y cuál es la importancia de la auditoría interna en épocas de COVID. Algo ya hemos hablado con Roque en esta noche. Y el otro webinar, la otra conferencia virtual que tenemos preparada para la siguiente semana es el día jueves, el día viernes 29 de mayo, en el cual contaremos con la presencia del experto en auditoría interna, Nahum Fred, desde República Dominicana. Hemos coordinado el tema con el Instituto de República Dominicana y con la FLAI, que es la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, y al final de esta conferencia tendremos un update muy importante acerca del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, Quito, Ecuador. Sin más, me despido. Muchísimas gracias, Roque. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.
y espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.